Hola, mi nombre es José Luis Villalobos Hernández, curso el segundo semestre Grupo C de la Preparatoria Coronel Gregorio Méndez, y el tema del que voy a hablar son las fórmulas. ¿Qué son las fórmulas? Una fórmula química es la representación de los elementos que forman un compuesto y la proporción en que se encuentran, o del número de átomos que forma una molécula. También puede darnos información adicional como la manera en que se unen dichos átomos mediante enlaces químicos e incluso su distribución en el espacio. Ejemplo, utiliza una secuencia lineal de símbolos de los elementos químicos y números como subíndices. Por ejemplo, la fórmula molecular de la glucosa: 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. ¿Cuáles son las principales fórmulas químicas? 1. Fórmula molecular. La fórmula molecular es un tipo de fórmula química que expresa el número real de átomos que forman una molécula. 2. Fórmula semidesarrollada. La fórmula semidesarrollada muestra todos los átomos que forman una molécula covalente y los enlaces entre átomos de carbono o de otros tipos de átomos. No se indican los enlaces de carbono-hidrógeno. Fórmula desarrollada. La fórmula desarrollada es el paso al siguiente en complejidad de la semidesarrollada. En esta representación se indica el enlace y la ubicación de cada átomo del compuesto dentro de sus respectivas moléculas, en un plano cartesiano representando la totalidad de la estructura del compuesto. 4. Fórmula estructural. La fórmula estructural de un compuesto químico es una representación gráfica de la estructura molecular que muestra cómo se ordena o distribuyen especialmente los átomos. Se muestran en los enlaces químicos dentro de la molécula, ya sea explícitamente o implícitamente. 5. Fórmula de Lewis. La estructura de Lewis, también llamada diagrama de punto y raya diagonal, modelo de Lewis, representación de Lewis o fórmula de Lewis, es una representación gráfica que muestra los pares de electrones de enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que pueden existir. Fórmula estructural. La fórmula estructural de un compuesto químico es una representación gráfica de la estructura molecular que muestra cómo se ordenan o distribuyen especialmente los átomos. Se muestran los enlaces químicos dentro de la molécula, ya sea explícitamente o implícitamente. Ejemplo: fórmula estructural. Muestra la fórmula en que se unen los diferentes átomos para dar lugar a la molécula. Por ejemplo, el ácido acético tiene una fórmula molecular que no indica cómo se unen los 8 átomos que componen la molécula. Fórmula semidesarrollada. La fórmula semidesarrollada demuestra todos los átomos que forman una molécula covalente y los enlaces entre átomos de carbono o de otros tipos de átomos. No se indican los enlaces de carbono e hidrógeno. Ejemplo: de manera análoga, si dos de los tres átomos del carbono del propano están unidos por el enlace doble en un lugar de uno sencillo, el compuesto se llama propeno. Su fórmula semidesarrollada es fórmula desarrollada. La fórmula desarrollada es el paso al siguiente en complejidad de la semidesarrollada. En esta representación se indica el enlace y la ubicación de cada átomo del compuesto dentro de sus respectivas moléculas, en un plano cartesiano representando la totalidad de la estructura del compuesto. Ejemplo: una fórmula desarrollada es un tipo de fórmula química en la que aparecen todos los átomos que forman la molécula y los enlaces entre ellos. Solo es válida para compuestos covalentes, no para sustancias iónicas.
¿Para qué sirven las fórmulas químicas? Es la representación de los elementos que forman un compuesto y la proporción en que se encuentran, o del número de átomos que forman una molécula. También puede ofrecer información adicional como la manera en que se unen dichos átomos mediante enlaces químicos e incluso su distribución en el espacio. Ejemplo: una fórmula química es la expresión gráfica de los elementos que componen un compuesto químico cualquiera. Las fórmulas expresan los números y las proporciones de sus átomos respectivos y, en muchos casos, también el tipo de enlaces químicos que los unen. Eso fue todo de mi parte, muchas gracias.